Si me acompañas a Colosenses, vamos al capítulo 1 de Colosenses. Estamos continuando con esta serie que comenzamos hace 2 semanas atrás, alrededor de cuál es nuestro ADN como iglesia, nuestros distintivos, lo que nos define, no tanto lo que nos distingue como si, semilla de mostaza fuera la última Coca-Cola en el desierto o algo así, simplemente qué nos define, cuál es nuestra identidad ministerial, por ponerlo de cierta manera, nuestro ADN ministerial. Y sin duda, una de las cosas que son muy esenciales y muy importantes para nosotros y que queremos que nos definan es la centralidad de Jesús en nuestra iglesia. Cristo el centro, es el título de este mensaje o de este distintivo, Jesús el centro. Y va muy de la mano con lo que hace 2 semanas atrás comenzamos a hablar acerca de la iglesia. Dijimos que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca sobre la cual sustentaría y edificaría su iglesia. Y ahora yo quisiera observar algunas cosas en la palabra sobre cómo es que Jesús realmente es el centro de toda la creación, porque el día de hoy vivimos en una sociedad que realmente predica todo lo contrario. ¿Qué es lo que predica el mundo? ¿Quién es el centro del universo? ¿De quién se trata la vida según el pensamiento del mundo? ¿De quién? Del hombre, ¿cierto? De nosotros. Pensamiento antropocéntrico es aquel que piensa que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y el punto de referencia de todo lo que existe. Y el pensamiento que el mundo tiene acerca de esto, pues está en todos lados. Y de hecho tú lo puedes ver en cosas muy sencillas, desde cuando abres una cuenta de Facebook o de Twitter o en alguna red social, lo primero que llenas es acerca de mí, ¿no? Descríbete, habla de ti, cuéntanos, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Y la información acerca de mí, aquella chica que dice, bueno, pues yo soy amiguera, bailadora, me encanta salir al cine con mis amigos, los días lluviosos, soy súper simpática, mis amigos dicen que estoy bien loquita, lol. Me gustan los colores pastel, el rosa, el magenta, el morado, amo los postres, me gusta Camila, Sin Bandera, Justin Bieber, Julián Álvarez y Marcos Witt. Y dices, ok, la chava está súper centrada, ¿no? Lo que quiero ilustrar con eso es cómo todo el tiempo, todo gira alrededor de quién eres tú, de ti, ¿no? Y muéstranos. Y la predicación es, haz lo que te plazca, que nadie se interponga con tus sueños. Y si alguien lo hace, ignóralo. Más aún, aplástalo. Pasa por encima de él, pero que nadie te estorbe porque se trata de ti y tú eres un campeón. Y es interesante porque ese pensamiento no solamente es afuera del mundo, o sea, afuera de la iglesia, sino aún dentro de la iglesia. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4 cómo es que en los últimos tiempos habrán hombres que van a predicar lo que la gente quiere oír y van a hacer caricias al oído de las personas. Los maestros se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias y van a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y vemos hoy aún dentro de la iglesia este pensamiento y esta predicación completamente centrada en ti, y tú eres el fin último y Dios va a hacer lo que tú quieras que Él haga porque Él está obligado a prosperarte y a bendecirte, y tú tienes poder con lo que declares con tu boca porque tú eres como Dios y vales tanto que Dios mismo tuvo que morir por ti, y tú y solamente tú y nadie más que tú, ¿no? Es un poco lo que vemos el día de hoy. Pero ciertamente Dios puede o no hacer estas cosas en nuestras vidas, y Él sigue siendo el centro, y Él sigue siendo digno de adoración, y Él sigue siendo soberano. Se trata de Él. Romanos 11:36 nos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y el énfasis en la palabra de Dios acerca del propósito de la vida es que Él es el único que merece ser el centro, y la alabanza y la adoración, que todo gira alrededor de Él. Pero muchos creyentes vivimos asumiendo que el propósito de nuestras vidas realmente es encontrar pues mi prosperidad temporal, y que todos los demás, pienso que todos los demás existen para satisfacerme a mí, para reconocerme a mí, para aplaudirme a mí, y por eso tenemos tantos problemas en nuestras relaciones interpersonales, porque si yo pienso eso y tú no vives con ese propósito, al contrario, tú vives pensando que también todo se trata de ti, y cuando 2 personas que piensan que todo se trata de sí mismas se encuentran, hay un problema. Y eso pasa constantemente. Esta filosofía de Simón pide, ¿no? ¿Cómo es? Simón dice este juego para niños que realmente es un poco nuestra forma de vida, ¿no? Raúl pide, Raúl dice. Un amigo solía decir, yo voy más primero, ¿no? Sí, pásale. Yo voy más primero.
Lo decía en un tono chistoso y por eso era más chistoso. Yo voy más primero. Así decía. Pero olviden eso, bórrenlo de su mente. Ok. Vamos a Colosenses. Dijimos Colosenses 1:9. Y vamos a leer los versos 9 hasta el 14. Y después vamos a orar y vamos a comenzar a observar algunas cosas y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de quién es realmente el propósito máximo de la creación, quién es el fin último y quién es quien merece toda la gloria. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, muéstranos a través de este pasaje quién es Jesús y que Él pueda tomar ese lugar que tiene en la creación, en nuestras vidas y en esta iglesia que es tuya, que tú compraste con tu sangre. Permítenos meditar en estos textos y ser transformados por tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante en el verso 13 cuando nota esta palabra que dice: Él nos ha trasladado o librado de las tinieblas y trasladado al, ¿qué dice? Reino. Subraya esa palabra reino, muy importante porque define claramente quién es Jesús. ¿Qué hay en un reino? ¿Qué encuentras en un reino? Un rey. Y en este caso el rey de quien hace referencia el texto es a su amado Hijo, que es Jesucristo, el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y me encanta meditar en esta idea de el reino de Jesús, porque Jesús es solo un rey. Jesús es el rey, ¿cierto? Rey de reyes y señor de señores, sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Él tiene el gobierno absoluto sobre todo lo que existe. Él es la verdad absoluta sobre todo. Y con eso ya deberíamos tener suficiente razón para darle el primer lugar en nuestras vidas, en la iglesia, en todas las cosas que hacemos. Pero me encanta que el verso 14 continúa diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, porque Él no solamente es rey, Él también es redentor. Es lo que dice el verso 14. Tenemos redención, y la palabra redención es una palabra antigua que se ocupaba en el mercado de esclavos para hablar del pago que se efectuaba para comprar a una persona. Y nosotros ciertamente éramos esclavos. Juan capítulo 8 nos dice que todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. Todo aquel que obedece a sus concupiscencias, a sus pasiones más bajas, sin poder decir que no, es una persona que está sometida a la autoridad de aquel que le dice qué hacer. En este caso, el pecado en nuestros miembros nos dicta cómo vivir y somos esclavos del pecado. Pero Jesucristo, por medio de su sangre, compró nuestra libertad. Fue el pago que Él efectuó para hacernos libres de la esclavitud al pecado. Por eso Él es nuestro redentor, aquel que pagó por nuestra libertad. Entonces es nuestro rey, Él es redentor. Pero mira cómo continúa diciendo a partir del verso 15 y en adelante más razones por las que Él merece el primer lugar. Ya sería suficiente con decir que Él es rey y redentor, pero hay más. Verso 15: Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es quien ha hecho visible al Dios invisible. ¿Recuerdas cómo le dice Jesús a Tomás? Cuando Tomás le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y él contesta diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen misma de Dios, la fotografía misma de Dios. Cuando tú ves a Jesús, ves a Dios. Y continúa diciendo el texto en el verso 15: el primogénito de toda la creación. Él es Dios mismo, Él es el primogénito, dice, de toda la creación o de toda creación. Y esta frase podría parecer un poco contradictoria o extraña, como que pareciera que dice que Jesús fue el primer ser creado que existió. Lo primero que Dios creó cuando se propuso crear algo fue a Jesús. Pero esto es un error. Hay mucha gente, sectas pseudocristianas, que niegan la deidad de Cristo y se apoyan en textos como este. Pero cuando el apóstol Pablo habla de el primogénito,
no está hablando de esto de que Jesús fue la primera creación de Dios. La palabra es prototokos, que habla de alguien que tiene prioridad en tiempo y supremacía en rango. Prioridad en tiempo y supremacía en rango. Él es antes de todas las cosas porque Él existe desde la eternidad. Él es el principio y el fin. Y es supremo porque es superior a toda la creación. No se compara con nada que haya sido creado. Entonces Pablo tiene en mente con la palabra primogénito que Jesús existe antes de todas las cosas, pero también que Él es de un orden y un rango superior a todo lo que existe. Él siempre ha estado ahí y es superior a todo lo que existe. Esta frase, el primogénito de toda creación, algunos rabinos en los tiempos de Pablo llamaban a Yahvé o al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová, el primogénito del mundo. Era un término común que los rabinos usaban para referirse al Creador, a Dios, el primogénito del mundo. Entonces, cuando los colosenses leían esta idea del primogénito de la creación, entendían que Pablo está haciendo una referencia a que Jesús es realmente aquel Jehová del Antiguo Testamento, a que Él es el creador de todas las cosas, no solamente un ser creado. La NTV traduce este versículo de la siguiente manera. La Nueva Traducción Viviente dice: Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Así que, lejos de pensar que el apóstol Pablo quiere negar la deidad de Cristo en este verso, al contrario, esto tiene el fin de dejar muy claro que Él es Dios, el creador encarnado. Y por eso sigue diciendo en el verso 16, porque en Él, verso 16, Colosenses 1, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Básicamente, y para acabar pronto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos versos muestran a Jesús no como un ser creado, sino al contrario, como co-creador, por medio de quien y para quien se crearon todas las cosas que existen. Textos muy claros, textos muy fuertes. Jesús como Rey, Jesús como Redentor, Jesús como Dios eterno, Jesús como Creador. Pero no termina ahí, verso 17. Sigue diciendo: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Me encanta esto de antes de todas las cosas porque refuerza esta idea de que Él es eterno. ¿Recuerdas cuando Jesús se encuentra con estos religiosos en Juan 8:58 y le preguntan: ¿tú eres acaso más grande que nuestro padre Abraham? Y Él contesta: de cierto te digo. O sea, ahí va la neta, puntual, directo. Te lo voy a decir como va, in your face. De cierto te digo. Para los que no hablan inglés, en tu cara. No. De cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo era, ¿dice? No, ¿qué dice? Yo soy. Bueno, no lo saben porque no están leyendo, pero algunos lo tienen memorizado. Yo soy. No dijo yo era, yo soy. Eso implica que Él permanece siendo. Él es constantemente. Él por la eternidad, desde la eternidad existe y ha existido. En Miqueas 5:2 se habla de aquel Mesías que vendría como alguien cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo es desde el principio, desde los días de la eternidad. Apocalipsis 22:13 nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces es antes de todas las cosas. Verso 17, regresando a Colosenses 1. Pero no solo eso. El verso 17 dice: y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente es creador de todo lo que existe y es desde la eternidad, sino que Él es quien el día de hoy está sosteniendo el universo entero con su poder, en Él mismo. En Él todo lo que existe subsiste. La NTV dice que Él mantiene unida toda la creación. Y si el universo no explota, porque ciertamente en el núcleo de un átomo protones y neutrones se repelen, pero algo los mantiene unidos y debería estallar, pero hay algo que los mantiene unidos y eso es Jesucristo mismo, con su poder. Todo funciona el día de hoy. El universo
El mundo gira, las galaxias se mueven, todo está sostenido por la mano poderosa de Dios. De otra manera todo explotaría. Él sustenta todas las cosas. ¿Será suficiente eso para darle el primer lugar en nuestras vidas? Bueno, continúa el verso 18 y dice, Él es la cabeza, no solo esto en la creación, en el universo, sino en la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la cabeza del cuerpo. A la iglesia, a los cristianos, se les llama de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es comparada con una familia, es comparada con un rebaño, no con un regaño, eso es otra cosa. Con un rebaño, con un reino, con un edificio, con una novia. Pero aquí me gusta notar esta imagen del cuerpo, porque es muy interesante pensar en cómo un cuerpo se compone de diferentes miembros, pero son parte del mismo sistema general, pensándolo de cierta forma. Cada miembro tiene una función y es imposible, por supuesto, que el cuerpo realice sus funciones correctamente si está separado de la cabeza. Si te cortan la cabeza, a menos que seas cucaracha, no puedes seguir moviéndote y viviendo, ¿no? El cuerpo humano es controlado por la cabeza, y la cabeza da vida, da dirección y rumbo al cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. La cabeza de la iglesia no es un pastor, no es ni el pastor que está predicando, ni el pastor fundador, ni el pastor asociado, ni el pastor de lo que sea, ni el copastor, ni el grupo de ancianos. La cabeza es Jesús. Y ya hemos hablado de esto hace 15 días, quedó muy claro cómo es que Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y creemos eso, y voy a seguir hablándote de eso, porque ese es nuestro estilo de ministerio. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia en Semilla? Creemos en una teocracia. Creemos que Dios es quien va a dirigir la iglesia, que Dios ha llamado a un pastor rodeado de un grupo de ancianos, un consejo, que van tomando decisiones, pero son ellos guiados por el Espíritu Santo, no por la prudencia del pastor, porque si no, imagínate, joven, la prudencia del pastor para tomar decisiones. Tiene que ser Dios, obrando, mostrando, dirigiendo, proveyendo, sustentando. Como la cabeza lo hace con el cuerpo, así sucede en la iglesia. Él es la cabeza. Y no solo eso, verso 18, el que es el principio. Checa esto, el primogénito, ¿qué dice? El primogénito de entre los muertos. Jesús fue el primero en haber resucitado. Tú dices, bueno, pero antes Él ya había resucitado a Lázaro, la hija de Jairo, Elías levantó gente de entre los muertos en el Antiguo Testamento, pero Jesús fue el primero en resucitar para no volver a morir. Ciertamente aquellas personas que habían, digamos, revivido en el Antiguo Testamento, pues solo eso, revivían y después se volvían a morir. ¿Te imaginas, pobre Lázaro y su familia, organizar 2 funerales para la misma persona? ¡Qué frustración! Y peor aún, ya moriste, estás entrando en la presencia de Dios y de repente te reviven y estás otra vez en la tierra, oliendo bastante mal, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? Es como Andrés en la mañana que estaba dormido y de repente como que se despertó un poco y decía, parque papá, el parque papá. Y yo así de, ¿cuál parque? No, supongo que estaba soñando que estaba en el parque y despertó ahí en la cama con nosotros y dijo, no, yo quiero ir al parque. Bueno, algo así me imagino que sucedió. Creo que no tiene mucho que ver, pero tenía que hablar de Andrés en algún momento de la prédica. No, nada que ver. Pero imagínate, qué frustrado, Lázaro, ¿no? Tuvo que morir 2 veces. Sin embargo, Jesús resucitó para no volver a morir. Y Él es el primogénito, porque habremos muchos que seguiremos, haremos lo mismo que Él hizo, resucitar. Él nos va a resucitar y vamos a tener cuerpos glorificados, libres de la presencia, del poder del pecado en nuestras vidas. Dice el verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Para que en cuánto? En todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia habla de el primero en todo siempre. El primero en todo siempre. Entonces, como decía mi amigo, pues más bien Él va más primero, ¿no? No yo, Él es el primero siempre. El Rey soberano sobre el mundo visible e invisible, sobre la iglesia. Él es el primero, Él merece el primer lugar cada momento. Y mira cómo recopila todo su argumento Pablo en el verso 19. Para acabar pronto, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta palabra plenitud habla de la totalidad del poder,
la totalidad de los atributos divinos. Y se me hace interesante que de por sí la palabra plenitud o algo pleno, pues es algo que ya está completo, ¿no? Que algo que es total. Sin embargo, aquí añade toda plenitud, toda plenitud. Es como un énfasis en que no le hace falta nada, que Él tiene todo y Él es 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. No 98% hombre y 2% Dios, o viceversa, o 50 y 50. 100% hombre, 100% Dios. Y dice que a Dios el Padre le agradó no solamente que en Él habitase toda plenitud, sino, verso 20, sino que también por medio de Él fueran reconciliadas consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La obra de Cristo es suficiente para reconciliar todas las cosas que han sido creadas en el cielo, en la tierra. Por supuesto, no, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre, esencialmente. También nosotros podemos ser reconciliados con otras personas, con otros hombres, porque podemos perdonar como Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, creo que esta es una referencia también a esa restauración de aquellas cosas que estaban en conflicto. Y como en el reino milenial se nos dice, Isaías 11:6, por ejemplo, como el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito podrán acostarse juntos. El becerro y el león, dice en Isaías 11:6, la bestia doméstica, en el hebreo, tu perrito, andarán juntos y un niño los pastoreará. Me imagino a Andrés jugando ahí con un león y de repente, bueno, no sé, supongo que Andrés igual va a ser adulto, pero con fin de la analogía, me imagino a mi chiquito ahí jugando con un león y de repente así como, ¿se lo va a comer? Ah, no, esto es el milenio, súper. Y luego verso 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, del áspid. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y ahí está Rodrigo metiendo la mano en la cueva. E Itzel me dice, no lo dejes. Y yo, mi amor, esto es el milenio, no te preocupes, todo bien, ¿no? Hay una completa reconciliación. Dios trae completa reconciliación por medio de la obra de Cristo. Eso es lo que quieren ilustrar estos textos. Y esto es glorioso, porque ¿quiénes éramos nosotros para ser reconciliados? Verso 21. Y ustedes también, que en otro tiempo eran, ¿qué dice? ¿Qué dice? Extraños y enemigos en su mente y haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Por medio de la obra de Jesús, por medio de la persona de Jesús, podemos volver nuevamente a una relación correcta con Dios a pesar de lo que somos. ¿Qué éramos? Enemigos, extraños, haciendo malas obras. Eso éramos. ¿Y qué haces tú con tus enemigos? ¿O qué es lo que hace el mundo con sus enemigos? ¿Qué es lo que haces con tus enemigos en un videojuego, en una película? O sea, destruyes a tus enemigos, aplastas a tus enemigos, rechazas a tus enemigos, atacas a tus enemigos, pero Jesús no es como nosotros. ¿Qué hizo Él con sus enemigos? Él dio su vida por nosotros. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos dio un propósito, nos dio un apellido, nos vistió, nos hizo sentar a su mesa. Y no solo eso, sino que nos convirtió en santos, limpió nuestra mancha y somos ahora sin mancha y somos irreprensibles y podemos presentarnos delante del Padre por lo que Cristo hizo por nosotros. Era imposible y tenemos que meditar y pensar bien esto. A veces pensamos que Dios estaba obligado a recibirnos, ¿no? Como que pues yo soy una persona muy linda y Dios debería recibirme cuando yo me muera, tengo que ir con Él porque pues yo no he hecho nada tan malo. Realmente eres su enemigo, realmente has pecado, realmente has hecho las cosas mal. Lo único que mereces es una eternidad en el infierno sin Él y no merecemos que Él nos siquiera considere o voltee a ver. Pero Él nos acepta y nos hace sus hijos por la obra de Cristo. Es glorioso, no mereces eso. Si tú crees que lo mereces, estás en un error. Y cuando entiendes que no lo mereces, vas a vivir tan agradecido. Cuando llegues allá, hay cosas que te van a sorprender. Como la gente que está ahí que pensabas que no estaría. Como la gente que pensabas que te ibas a encontrar y resulta que no están. Pero lo que más te va a sorprender es que tú vas a estar allá. Eso te va a sorprender. Porque no lo mereces, porque eres un extraño, un enemigo. Y Él, en su misericordia, te reconcilió por la obra de Cristo. Él es Rey, es Salvador, es Redentor, es el Creador, es la cabeza del cuerpo. Es el principio.
es reconciliador, es quien nos justifica. Y todo eso es suficiente para darle el primer lugar. ¿Tú crees esto que acabamos de estudiar? Si tú crees que Jesús es todo esto y mucho más, alza tu mano y dime, yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Bien, puedes bajar tu mano. ¿Quién no lo cree? No. Es un asunto personal y tus razones tendrás, pero está muy claro, la palabra de Dios muestra quién es Él. La evidencia histórica muestra quién es Él. ¿Y será suficiente con saber que Él es todo esto y listo? Creo que necesitamos vivir a la luz de quién es Él. Y si realmente Jesús es el centro de todo lo que existe, si realmente hemos creído estas verdades, esto tiene que verse reflejado en nuestra vida cotidiana. Jesús tiene que ser Salvador, Redentor, el centro, el supremo, la razón de todo en mi matrimonio, con mi esposa. Tiene que ser esto en la vida de mis hijos, o en mi relación con ellos como padre, o en mi relación con mis padres como hijo, en mi trabajo, en lo que estoy haciendo para ganarme la vida, el trabajo que Dios me ha dado, mi sustento. No puedo vivir de otra manera que no sea mostrando que Jesús es el primer lugar. No puedo seguir robando, no puedo seguir agarrando lo que no es mío, no puedo seguir robando tiempo. No puedo seguir en una relación inmoral con la persona que digo que amo. Si Jesús es realmente el centro, tengo que vivir a la luz de esa verdad. Eso tiene que impactar todas las áreas de mi vida, en la esfera familiar, de trabajo, económica. ¿Qué dice mi cartera? ¿Qué dice mi chequera? ¿Qué dice mi cuenta de banco respecto a dónde están mis prioridades? Y eso es algo que necesitamos. ¿Tú sabes cómo Dios me confronta cuando veo estas cosas? Porque digo, ok, sí, y siendo el pastor me encuentro muchas veces dándome a mí mismo el primer lugar, en mi cuenta de banco, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. Y no debe ser así. Tengo que ser confrontado con esto. Pero ¿qué hay acerca de la iglesia? ¿Qué hay acerca de Semilla de Mostaza? Hemos entendido, todos alzamos nuestra mano el día de hoy y dijimos, yo creo eso. Ok, como iglesia estamos dispuestos a vivir a la luz de esa verdad. Estamos dispuestos a darle el primer lugar a Jesús. Qué bueno es que esta iglesia predique a Jesucristo y le dé el lugar sobre todo momento de la reunión. Y no busquemos el reconocimiento para nosotros. Desde un servidor, un pastor, un líder, un congregante, todos podemos venir a la iglesia tratando de llamar la atención hacia nosotros. Y aquí es donde quiero ponerlo ya muy práctico en esta enseñanza sobre los distintivos de Semilla. ¿Cómo impacta esta verdad de que Jesús es superior en el mundo a Semilla Santa Mónica cada domingo en sus reuniones, cada miércoles en sus reuniones, cada discipulado? Bueno, de entrada debo decir que creemos lo que dice 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5 dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Eso es como nuestra declaración de fe, ¿no? Nuestra declaración central sobre lo que creemos. No queremos predicarnos a nosotros, queremos predicar a Jesús como Señor. No queremos que lo que sea conocido en Semilla sea otra cosa, sino Cristo. No la música, no una persona, no un pastor, no otra cosa, sino Cristo. Y en el tiempo de nuestra adoración queremos mantenerlo de esa forma. Y voy a ponerlo cada vez más práctico. Debido a la superioridad de Jesús y el hecho de que queremos mantenerlo como el centro total de nuestras reuniones, cualquier cosa que distraiga la atención hacia cualquier otro lado que no sea Jesucristo, su persona, su obra y lo que Él está haciendo en el servicio, entonces vamos a tener que detener eso. Vamos a tener que estorbar eso. Cualquier cosa que distraiga la atención durante el servicio lo vamos a impedir. Vámonos de una forma práctica. Particularmente en Semilla, ¿por qué no danzamos? ¿O por qué no tenemos un ministerio de danza? ¿O por qué no puedo sacar mi pandero y ponerme a tocar junto con la alabanza? ¿O ponerme a danzar al frente? ¿O tener una bandera? No estoy diciendo que eso está mal. Yo sé que hay iglesias que lo hacen y es una forma en la que ellos sirven y adoran a Dios y es completamente legítimo y auténtico y no estoy cuestionando a nadie, simplemente porque acá hemos decidido no hacerlo de esa manera. Bueno,
De entrada, Semilla no tiene una denominación en particular. Algunos dicen que somos demasiado bautistas para los pentecostales y otros que demasiado pentecostales para los bautistas. Entonces, estamos así como que en medio. Simplemente buscamos ser cristocéntricos. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra denominación? Semillosos, no sé. No tenemos una denominación. Exaltamos sobre todo la palabra de Cristo y a Jesucristo. Y en Semilla recibimos gente tanto no creyente, que vienen por primera vez, que nunca han entrado a un lugar así, que piensan que somos una bola de locos, amén. Y gente que viene de diferentes trasfondos denominacionales. ¿Qué pasa si nosotros permitimos que cada quien pues sirva o adore o se conduzca o actúe como lo hacía en su iglesia pasada, ¿no? Y vienes de diferentes trasfondos y unos que se caen y otros saltan y otros brincan y otros se quedan así y otros se postran, y está bien postrarse, es muy chido de hecho, y otras expresiones son válidas también. Pero si yo llego a Semilla y de repente saco mi pandero y a media alabanza me pongo a danzar y en las canciones así más tranquilas, Hijo de Dios, y tú así, ¿no? Y es así como, solo déjame adorar un poco, ¿no? Y mientras estoy acá danzando, de repente el codazo al hermano. Y otro vato así de... O quizá alguien viene por primera vez y la persona pues está tratando de entender dónde se metió, algún amigo lo trajo y de repente ve que hay una persona ahí al frente con un pandero y bailando y danza pandero, cámara, pivote y rin y ¿qué tenía el juguito que pasaron? Se preguntaría, ¿no? Esta gente es rara. Queremos tratar de evitar las distracciones al máximo, ya que el ojo es atraído por el movimiento y queremos evitar este tipo de situaciones durante la reunión. No quiere decir que la gente que hace esto y su forma de adorar a Dios está en pecado o en un error. No me malentiendas, no pensamos de esa manera. Simplemente esta es la forma en la que Dios nos ha mostrado hacerlo acá. De manera que si tú tienes la inquietud o el deseo de hacerlo, lo que te vamos a animar es hacerlo en tu tiempo devocional. O si de verdad quieres hacerlo acá el domingo, podemos prestarte una oficina que tenemos al fondo y puedes, de verdad, con todo tu corazón, o sea, escuchas la música y adoras a Dios, pero quizás es una manera en la que no llamas la atención y distraes la atención sobre ti. Y no solamente eso, ¿qué tal de repente el celular? ¿No? ¿De qué denominación vienes a sacar el celular a media predicación? Y bueno, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí en la iglesia, ¿no? Está buena la prédica, ponla en el Facebook, ¿no? Es como... O saludar a tus amigos cuando vas llegando y está en un momento así, ¿qué pasó, brother? Qué bueno verte rendido a los pies del Señor. Y todos así de, ¿no? Estamos escuchando la palabra, ¿no? O estar parando al baño y no queremos accidentes, puedes ir al baño, no estoy diciendo nada, pero ¿de verdad es tan necesario? Pues me voy a mojar la cara porque con el calor sí, cierto. Pueden ir, en este momento vamos a tomar un break para ir al baño, mojarnos la cara todos. O platicar toda la reunión con la persona que tienes al lado, etcétera, etcétera. Queremos ser cuidadosos. Queremos pedirte de la forma más amable el evitar distraer en la reunión. Porque, ¿sabes? De repente Dios está tocando el corazón de una persona y está hablando de algo que necesita escuchar y está siendo confrontado y de repente al contestar la llamada y estás distrayendo completamente lo que Dios está comenzando a hacer en el corazón de una persona. Entonces, tratamos de evitar eso. No queremos distraerte. Por eso también tenemos cuneros. Por eso también tenemos Club Semilla, donde no solamente entretenemos a los chicos, sino les enseñamos la palabra. Pero queremos quitar toda distracción. De igual manera, no acostumbramos a hablar en lenguas durante la reunión en voz alta. Si tú lo haces en voz baja, está bien, puedes hacerlo, pero no es como que en un momento de la reunión alguien se para y empieza a hablar en lenguas y demás. Han habido momentos en los que hemos dado oportunidad a este tipo de momentos, pero son reuniones muy específicas y especiales. ¿Creemos en los dones de lenguas y en los dones espirituales? Claro que creemos en los dones espirituales, creemos en los dones de lenguas, creemos lo que la Biblia enseña y en 1 Corintios capítulos 12 al 14 estuvimos verso a verso observando a detalle todo esto. Sin embargo, creemos que Pablo bien dijo que él prefería hablar 5 palabras con su entendimiento que 1000 en lengua extraña y no edificar a nadie. Entonces, por eso tratamos de hacerlo de la manera más cuidadosa. ¿Qué hacemos cuando una persona interrumpe la reunión o llama la atención sobre sí mismo en el tiempo de la alabanza o en el tiempo de la enseñanza o algo que termine con anza? Bueno, pues generalmente les damos 1 o 2 visitas. Casi siempre la gente que lo hace es gente nueva que no ubica muy bien cómo dicen por ahí que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no?
Y hay gente que acostumbra a hacerlo así, pero hay gente que como que no. Yo hago como lo hago y si lo hacen distinto a mí no me importa, yo lo voy a hacer así, ¿no? Y está bien, les damos chance, te digo, les podemos ofrecer el cuartito de atrás también. Pero si después de un tiempo vemos que la persona como que no ha entendido el mood, con mucho amor buscamos acercarnos al final de la reunión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Qué gusto que estés por acá, ¿cómo te has sentido? Esperamos que estés en casa. Y entonces aprovechar la oportunidad para decirle, fíjate que acá en Semilla buscamos no distraer la atención en este aspecto, o el pandero, o el ¡amén, aleluya! Que has estado diciendo durante el tiempo de la enseñanza. Y tratar de hacerlo en amor, ¿no? Y hay dos reacciones generalmente. Una es cuando la persona está en el espíritu y dice, wow, no me había dado cuenta, o creo que ya lo había notado, gracias por decírmelo y pues voy a tratar de contenerme, ¿no? Y entonces ves que la persona está en el espíritu, pero luego pasa que la persona dice, es que ustedes contristan al Espíritu de Dios, ¿no? Y entonces empiezan a traer todas las maldiciones de Egipto sobre nuestras vidas, las plagas de Egipto sobre invocando. Y entonces decimos, perdón, y entonces eso muestra un poco que la persona realmente está en la carne, porque al estorbar su propósito de quizá querer llamar la atención sobre sí mismo, te estás metiendo en lo artístico, decía un amigo. Y entonces ahí es donde pues, hay un tema que tratar. La verdad, de una u de otra forma, siempre nos hemos encontrado con que la gente es muy bella y responde de una forma positiva. La gente que viene acá está buscando la palabra, son gente madura, es una iglesia que yo agradezco a Dios me permita ser parte de una iglesia así. Entendemos juntos la voluntad de Dios, saben estar bajo autoridad. Hay algunas excepciones de gente que se estaciona donde no quiere, pero estamos orando por ti también. Donde no debe, donde quiere, donde no debe. Eso. Pero Dios es bueno. Y solamente debemos tener en mente lo que Jesús dijo en Mateo 6, 1 al 6. Lo voy a leer, Mateo 6, 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, cuando adores, podríamos también pensar, cuando te acerques a Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son textos que necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón en el tiempo de adorar al Señor, no solo en las reuniones generales, sino también en los discipulados. Hay un par de historias muy interesantes en la Biblia de gente que ha querido mostrar una falsa piedad o querido llamar la atención sobre sí mismos, recibir el aplauso y el reconocimiento, y cosas tremendas han sucedido. Dios no comparte su gloria con nadie. Es el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, donde toda la congregación está reunida alrededor del tabernáculo, está el mobiliario, van a dedicar el tabernáculo. Están los hijos vestidos con las túnicas sacerdotales. Fuego de Dios desciende del cielo, prende de una forma espontánea, una combustión espontánea, la fogata del altar. Pero luego dice que Nadab y Abiú, en los versos 1 y 2, los hijos de Aarón, toman su incensario, ponen fuego en él, ponen incienso y ofrecen delante de Dios fuego extraño, que él nunca les mandó, dice el texto. Y salió fuego delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Eso está en Levítico 10, versículos 1 y 2. Y es muy fuerte porque quizá ellos, queriendo mostrar lo importantes que eran, ofrecen este fuego extraño. Y es algo de lo cual tú y yo debemos tener cuidado. Las quizá emociones o el servicio que podamos ofrecer a Dios, no buscando la gloria de Cristo, sino llamar la atención sobre nosotros mismos, es algo delicado. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, ¿recuerdas? Ananías y Zafira vieron que Bernabé, otro de los discípulos en la iglesia primitiva, vendió una heredad que tenía, puso la ofrenda a los pies del Señor o a los pies de los apóstoles, ¿no? A los pies del Señor,
Y ellos vieron quizá el reconocimiento que Bernabé tuvo por haber hecho esto y dijeron, yo también quiero eso. Vendieron una heredad y aparentaron traer todo el dinero a los pies de los apóstoles, pero solamente trajeron una parte. Lo que ellos buscaban realmente era el reconocimiento. Pretendían que lo estaban dando todo, pero no fue así. El Espíritu Santo tuvo que tomar las vidas de este matrimonio, Ananías y Zafira, por la hipocresía y por buscar lo suyo. ¿Te imaginas que algo así sucediera el día de hoy cuando cada uno de nosotros buscamos nuestra gloria o llamar la atención sobre nosotros mismos? O decimos algo que en realidad no es cierto, pero nada más es así como que, sí, Señor, te rindo mi ser, te doy mi corazón, y ¡puf!, cayó muerto. Toma el centro de mi vida, ¡puf!, cayó muerto por allá otro. Es algo fuerte. ¿Por qué Dios lo hizo así? Creo que Dios estaba poniendo una advertencia. Una manera de infundir temor a la iglesia primitiva y un ejemplo para que nosotros no busquemos el aplauso por nuestra piedad. No busquemos ser más espirituales. Creo que eso es lo que ilustran estas cosas y necesitamos tener en mente. Como te digo, no solo en la adoración, sino aún los discipulados. No trates de llegar demostrando cuánto sabes y cuánto Dios te habla y cuánto leíste y cuánto entendiste. Está bien que compartas lo que Dios te ha hablado, pero ¿qué hay acerca del querer llamar la atención sobre ti mismo? El centro lo tiene Jesús. En cada reunión, en cada discipulado, en cada momento. Y el único momento en el que vamos a darte la gloria a ti es cuando, siendo Dios, tomes forma de hombre, te despojes de tu gloria, vengas a este mundo, camines una vida perfecta, hagas grandes milagros, mueras en una cruz injustamente, seas sepultado, resucites al tercer día y te aparezcas a tus discípulos, asciendas al cielo prometiendo regresar, preparando una morada para venir por nosotros y llevarnos de regreso para estar eternamente contigo. Ese día vamos a cantar, el centro de todo eres Raúl, ese día. Mientras tanto, ubiquémonos en el mapa celestial y démosle a Jesucristo el lugar que solamente Él merece, como Rey, como Redentor, como Salvador, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, no de ti, por ti y para ti, que a veces pensamos eso, ¿no? Porque de mí, por mí, para mí son todas las cosas, a mí sea la gloria por los siglos. No es así. El salmista decía en el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, 2 veces lo repite, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro propósito central como Semilla de Mostaza Santa Mónica es glorificar y adorar a Jesucristo, solo a Jesucristo, siempre a Jesucristo y nada más a Jesucristo. ¿Les parece si terminamos dándole este lugar al Señor? Y le adoramos y levantamos nuestro corazón. Voy a pedir a los chicos de la banda que suban por acá mientras nos ponemos en pie y oramos juntos y le damos este lugar al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en estos textos tan bellos. Rogamos que nos permita ser una iglesia completamente cristocéntrica, que te exalte a ti y tu palabra sobre todo. Que permita que tú seas quien haga la obra y no la manipulación de un hombre invitando a la gente a responder. Sé tú, Señor, sé tú quien haga la obra. Sigue haciendo esto. Quítanos, Señor, del mapa. Si alguno de nosotros está estorbando o alguno de nosotros está queriéndose llevar la gloria, porque todos estorbamos en realidad, pero si alguno de nosotros tiene en su corazón el recibir lo que solo es tuyo, Señor, quítanos, Señor. Purifica nuestros motivos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por buscar lo nuestro. Perdónanos, Señor. Permítenos regresar a poner nuestras prioridades en el orden correcto. Y haz tu obra, Señor. Necesitamos como iglesia recordar que todo se trata de ti, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos darte tu lugar el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos cantando.